Hola, Dios les bendiga. Hoy es jueves y los jueves, como siempre, traigo un tópico en el canal. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre el desánimo. Muchos de nosotros entramos en una etapa en nuestras vidas donde nos animamos. Otros que entran como en una etapa cada cierto tiempo, otros lo tienen más frecuente, pero la realidad es que muchos de nosotros pasamos por esa etapa de desánimo. Personas que enfrenten esta situación, que enfrenten el desánimo, son personas que no pueden seguir su día a día. Antes de seguir, quiero decirles un versículo de la Biblia que está en el libro de Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. No temas ni te desmayes, porque yo, Jehová, soy tu Dios y estaré contigo a donde quiera que te vayas. La palabra desánimo o desánimo quiere decir una persona que no tiene fuerza, que no tiene ganas de seguir. También cuando estamos en una situación así de desánimo, también comienza a venir pensamientos contrarios, pensamientos negativos a nuestras mentes. Comenzamos a pensar como para la otra persona. Vemos una persona, ya estamos como pensando qué piensa esa persona de mí. Estamos como a la defensa, al ataque. ¿Cómo vencer el desánimo? Lo primero es pensar qué es la raíz del problema, qué nos afecta, qué nos llevó al desánimo. Luego, tratar de pensar la cosa correcta, renovar su mente y comenzar a pensar cómo tienes que actuar en realidad. Así que es bien para que la mente sea transformada como un pensamiento, como un pensamiento de Dios. Así que cuando tienes un pensamiento o cuando estás desanimado, es bien para comenzar a reflejar y pensar: ¿eso es la actitud correcta? ¿Ese es el pensamiento exacto y correcto que tengo que pensar y hacer? ¿Así tengo que actuar? La realidad es que la batalla está en nuestra mente. Allí nuestra mente es nuestro enemigo más grande que tenemos. La Biblia nos habla de eso. Debes controlar tu pensamiento. Eso no solamente pasa con las personas que no conocen de Dios, pero pasa con nosotros que conocemos de Dios también. Si muchas veces nosotros leemos la Biblia, oramos, pero nuestra mente todavía no está transformada. En mi caso, cuando enfrento esas situaciones, porque soy persona igual que ustedes, así que también enfrento momentos de desánimo o más bien cuando uno está enfermo. Recién yo estaba enferma y no tenía la fuerza, no tenía ganas de hacer las cosas que yo tenía costumbre de hacer normal. Así que lo ideal es, en mi caso, comenzar a leer la Biblia y buscar más de la presencia, y así podía entender y ver las cosas más amplio. Para mí, en la Biblia conseguimos todas las herramientas necesarias para vencer el desánimo. Tenemos que ser un animador en lugar de ser un desanimador. Así que animamos a los demás a seguir delante, a lograr sus metas, lograr su sueño, en lugar de estar como una persona desanimada y sin fuerza. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que sea de bendición para la vida de ustedes. Compártelo. Si te gusta, deja tu comentario. Si quieres un tópico especial, déjalo aquí abajo y lo estamos tratando. Dale like a este video y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con un tópico más. ¡Chao!